¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión les traigo un pequeñísimo video acerca de las escalas de temperatura y la ley de los gases ideales. Primero vamos a repasar el concepto de temperatura. Mucha gente confunde la temperatura con el calor, pero el calor y la temperatura no son lo mismo. En algunos otros videos se menciona que el calor, incluso, propiamente en los libros se menciona que el calor es una medida de energía térmica, ¿no? Pero la temperatura no tiene que ver con energía. Bueno, sí tiene que ver, pero no en el sentido estricto de la palabra. La temperatura es simplemente una magnitud escalar que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio y va a partir de la primera ley de la ley cero de la termodinámica para definir si dos sistemas están o no están en equilibrio térmico. Y si dos sistemas están en equilibrio térmico, entonces se dice que sus temperaturas son iguales. Pero como se trata de un escalar, uno puede poner sus márgenes para medir la temperatura, simplemente tomando como referencia algunas cosas. Y aquí pongo un simple enunciado de la ley cero de la termodinámica que dice que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué va a definir ese equilibrio térmico? Pues va a ser justamente la temperatura la que va a decir si dos cuerpos están en equilibrio. Y en este caso con un tercero pues se dice que todo el sistema de los tres cuerpos estaría en equilibrio térmico entre sí. Muy bien, pues vamos a ver más o menos en qué consisten las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura pues son algunas que nosotros ya conocemos, las manejamos, son las escalas Celsius o de grados centígrados, la escala Fahrenheit, que es la escala estadounidense, y también tenemos la escala fundamental, que es la escala Kelvin, que es la que se utiliza en ciencias más que nada. Las otras son pues más para la gente que no está relacionada directamente con cuestiones de física o de ciencia. Y bueno, la escala Celsius es una escala que define el 0 grados centígrados como el punto de congelación del agua y los 100 grados centígrados como el punto de ebullición del agua, cuando el agua está hirviendo. Y si nosotros tenemos la escala fundamental, que es de la escala Kelvin, y queremos saber cuántos grados centígrados representa esto, pues simplemente a esa cantidad en grados Kelvin le quitamos 273 grados centígrados. De tal manera que a los 0 grados Kelvin yo tendría que la temperatura en grados centígrados sería menos 273.15 grados centígrados, que es la escala que nos dice el cero absoluto. Es un punto donde ya no podemos disminuir más la temperatura. De hecho, si les interesan temas relacionados con física, los fenómenos que ocurren a esas temperaturas tan bajas, lo más cerca que se ha logrado llegar, me parece que son 3 grados por arribita de esta cantidad, es decir, menos 270 grados centígrados. Es una temperatura tan baja que la materia se empieza a comportar de una manera muy extraña. Por ahí está un estado de la materia llamado condensado de Bose-Einstein, donde los fenómenos cuánticos son muy interesantes, ¿no? Y ustedes pueden investigar, pero simplemente ahorita físicamente no se puede llegar a una temperatura más abajo que el cero absoluto. Es una barrera de la naturaleza. Y bueno, por otro lado tenemos la escala Fahrenheit, que considera el punto de congelación del agua a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición se encuentra a 212 grados Fahrenheit. Y esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación que nos convierte de grados centígrados a grados Fahrenheit, que nos aparece aquí 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32 en la escala. Y si yo quisiera transformar de centígrados a Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados, tendría que realizar aquí un despeje. Y bueno, pues ya como todo mundo sabe despejar a estas alturas de la vida, es muy fácil convertir también de centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a centígrados. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Convertamos 1000 grados Kelvin o 1000 Kelvin. Aquí en esta notación no se utiliza el grado, simplemente se pone la K y ya se da por sentado que son Kelvin. Vamos a convertir esos 1000 Kelvin a grados centígrados y a grados Fahrenheit. Con la primera ecuación que vimos ahorita, pues es bien sencillo, simplemente metemos aquí los 1000, le quitamos 273.15 y nos da esta cantidad de grados. Estos son los grados centígrados que equivalen 1000 Kelvin.
Por otro lado, pues si nosotros queremos transformar a Fahrenheit, pues como tenemos ya la temperatura en centígrados, simplemente la sustituimos aquí en esta otra ecuación. Multiplicamos por 9 quintos, 726.85 y luego le sumamos 32 grados y nos da 1340 grados Fahrenheit. Luego muchas veces la gente confunde estas dos notaciones de temperatura y dice, estamos a 100 grados, pero nunca mencionan en qué escala están manejando los 100 grados, ¿no? Hay gente que puede entender que 100 grados son 100 grados en todos lados y no es así. Entonces generalmente cuando dice estamos a 100 grados, está haciendo mucho calor, a lo que nos referimos o lo que se refieren a esas personas son a 100 grados Fahrenheit, que no son por nada del mundo 100 grados centígrados. Si estuviéramos a 100 grados centígrados estaríamos completamente muertos. Pero 100 grados Fahrenheit ustedes pueden hacer la conversión. Más o menos 100 grados Fahrenheit se le quitan 32 y se divide entre 1.8, nada más para hacer rápidamente el cálculo. 100 menos 32 entre 1.8 serían 37 grados centígrados aproximadamente. Entonces sí hace calor con 100 grados Fahrenheit, pero no es el calor mortal al que nos enfrentaríamos con esa temperatura si fuera en grados centígrados. Muy bien, estos son ejemplos básicos de conversiones de temperatura, de escalas de temperatura. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con la ley de los gases ideales, que esta es una ley fundamental también de la introducción a la termodinámica. Primero que nada, pues se le llama gases ideales porque no existen en la naturaleza estos gases. El comportamiento de los gases reales requiere ecuaciones más complejas para describirlo. Pero a bajas densidades, los gases reales se comportan más o menos como lo haría un gas ideal. Y bueno, se encuentra que hay una relación entre la presión, el volumen y la temperatura, así como el número de partículas que están formadas por ese gas, de tal manera que se establece esta ecuación, que nos dice que la presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moléculas por una constante, la constante de Boltzmann, y por la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si esta relación se mantiene constante, si hay aumentos en la presión, va a haber aumentos en la temperatura. Igual si hay aumento en el número de moléculas, pues la presión y el volumen tienen que aumentar. Y si alguno de estos aumenta y el otro disminuye, pues se mantiene también ahí una relación constante. Luego ya cuando uno entra a los problemas ya bien de termodinámica, sobre todo la primera ley de la termodinámica, pues se establecen procesos a volumen constante, a temperatura constante, a presión constante y tienen diversos nombres. Y en esos procesos pues se ve cómo cambia la energía del sistema, ¿no? Porque la primera ley de la termodinámica establece una relación de conservación de energía entre los procesos termodinámicos de algún sistema. Y luego ya la segunda ley de la termodinámica pues mete el concepto de entropía, que eso lo pueden ver en algún otro video, pero en este vamos a ver cosas bastante simples, muy básicas de la termodinámica. En fin, bueno, con esta ecuación del gas ideal, pues ahí tenemos algunos valores interesantes. La K esta no es la K de los grados Kelvin, es una K minúscula y es la constante de Boltzmann, que tiene que ver con la energía por cada Kelvin que se aumenta. Es una energía bastante chiquita. Ahí nos damos cuenta de que es 10 a la 23 negativo, entonces es una constante muy pequeña. Pero hay algunos libros que lo manejan con esta otra relación. Una es PV es igual a NKT y la otra es PV es igual a nRT, donde N es el número de moles que hay en algún contenedor, en algún volumen. Entonces, el número de partículas pues es el número de moles por el número de Avogadro. Nada más para recordar aquí las clases de química, ese es el número de Avogadro. Y si nosotros nos dan número de moles, pues podemos utilizar directamente esta ecuación. Pero si nos piden número de moléculas y nos da número de moles, tendremos que hacer ahí una conversión y utilizar esta otra seguramente. Entonces, esta constante R, pues es la constante molar del gas. Y vale 8.31 joules por cada mol Kelvin. Esta acá está abajo, está en el denominador, no hay que ponerla arriba. Al final, pues, si uno tiene unidades de presión que son pascales y tiene volumen metros cúbicos, las unidades deben coincidir con las unidades del lado derecho. Aquí la temperatura siempre hay que utilizarla en Kelvin por definición, porque las constantes están en Kelvin. Entonces no hay que tratar de siempre hacer la conversión dependiendo de los problemas que se nos pongan para tener correctamente las unidades. Vamos a ver
rápidamente un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente, dice un cilindro aislado, ajustado, provisto de un pistón, contiene oxígeno a una temperatura de 20 grados centígrados a una presión de 15 atmósferas. Aquí pues una atmósfera es aproximadamente 150.000 pascales. Sí, creo que sí, 150.000 pascales. Entonces, aún así nos piden la presión. No hay que transformar las atmósferas a pascales porque pues las podemos dar otra vez a atmósferas. Dice que esa presión está contenida en un volumen de 22 litros y luego el pistón se empieza a comprimir. Se comprime de tal manera que con ello el volumen se disminuye a 16 litros y al mismo tiempo se ve que aumentó la temperatura en 5 grados centígrados a 25. Suponiendo que el gas que está ahí dentro es un gas ideal, ¿cuál va a ser la presión final? Entonces nos piden utilizar la fórmula del gas ideal. Como la cantidad permanece constante de gas, no está cambiando, no está saliendo el gas, simplemente se está comprimiendo, pues tenemos que hay dos estados en el problema, un estado inicial y un estado final, que es cuando se comprime. Entonces el número de moléculas permanece constante y como la K también es una constante, pues tenemos que podemos igualar APB sobre T inicial, APB sobre T final, que son las condiciones de presión, volumen y temperatura, porque el número de moléculas se mantiene igual. Entonces, a partir de aquí, pues es donde nosotros sustituimos, hay que hacer un despeje para encontrar la presión final. Hay que despejar la presión final y pasamos todo lo demás multiplicando o dividiendo según sea el caso y llegamos a esta ecuación de aquí. Para tener el resultado de la presión a la cual se va a encontrar, basta con sustituir los valores que nos da el problema, pero hay que hacer énfasis en que la temperatura tiene que ser cambiada a su equivalente en Kelvin, debido a que es así como está marcada la relación del gas ideal. Si nosotros no la convertimos, el resultado no va a coincidir con el resultado correcto. No tenemos que hacer eso, sin embargo, con el volumen, porque el volumen es simplemente multiplicar por 1000 o dividir entre 1000, dependiendo de la cantidad de litros, si queremos convertirlo a metros cúbicos. Pero no es lo mismo realizar una multiplicación, que es la conversión para los grados, para el volumen, que realizar una suma, porque para convertir grados a Kelvin hay que sumarle, entonces es una relación diferente, por lo tanto no daría lo mismo. Es decir, hay que convertir realmente la temperatura a Kelvin. Entonces, pues aquí en esta última ecuación ya he puesto yo los datos iniciales, la presión de 15 atmósferas, el volumen inicial de 22 litros. Aquí está la conversión a Kelvin, que simplemente sumarle 273.15, pero bueno, vamos a dejarlo en 273. Y abajo tengo la temperatura final, también hay que convertirla, y el volumen final, que son los 16 litros. Una vez que convierto y hago las multiplicaciones de arriba entre lo de abajo, me da que la presión final es de 21 atmósferas, lo cual pues es el problema ya resuelto. Quiere decir que mientras que la temperatura parece haber disminuido, mientras que el volumen disminuyó, la presión y la temperatura pues tuvo un aumento al final, ¿no? Entonces aquí se ve la relación que existe en el gas ideal. Y bueno, pues los problemas del gas ideal son generalmente simples como este, y espero que les haya ayudado tanto la definición de temperatura en términos de la ley cero de la termodinámica, las escalas de temperatura, que dejamos claro que son bastante arbitrarias, por así decirlo, y bueno, la ecuación del gas ideal, que nos sirve para ver el comportamiento de los gases a bajas densidades, y que es una idealización, como su nombre lo dice, pero nos ayuda a entender más o menos cómo funcionan los gases reales bajo ciertas circunstancias. Muy bien, chicos, pues esto sería todo. Espero que les haya servido. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.